Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Kyron Horman. Kyron Richard Horman nace el 9 de septiembre del año 2002 en Portland, Oregón, Estados Unidos. Sus padres son Desiree y Kaynie, no sé si se pronuncia así, pero yo lo voy a llamar así, Kaynie. Ellos empezaron su relación en el año 2000, para el año 2002 nació Kyron, pero ellos pues ya llevaban un tiempo mal como pareja, por lo que para el año 2003 se divorcian. En el año 2004 Desiree cae enferma, tiene muchísimos problemas de salud y tiene que pasar muchísimo tiempo hospitalizada. Es por eso que ella decide cederle la custodia completa de Kyron a su padre Kaynie. Y para el año 2007 Kaynie se casa con una mujer llamada Terry, que para ese momento trabajaba como profesora sustituta. Terry era amiga de Desiree, pero cuando Desiree cae enferma y tiene que ser hospitalizada, Terry empieza a acercarse a Kaynie. Se dice que Kaynie ya le había sido infiel a Desiree con Terry y por eso Desiree le pide el divorcio a Kaynie. Para el año 2008, Terry y Kaynie dan a luz a una niña llamada Kiara y bueno, Kyron vivió prácticamente toda su vida con su padre y con su madrastra, porque como les decía, su madre estaba bastante enferma, se pasaba muchísimo tiempo hospitalizada y cuando no estaba hospitalizada y estaba en casa, pues tenía bastantes episodios malos de salud. Incluso ella llegaba a desmayarse así de la nada. Obviamente esto es algo bastante complicado y más teniendo a cargo a un menor, a un niño. Entonces es por eso que Kyron pues vivió toda su vida con su padre y su madrastra. Y con todo esto llegamos al 4 de junio del año 2010. Ese día Kyron, Terry y Kiara, alrededor de las 8 de la mañana, llegan a Skyland Elementary, que es la escuela de primaria donde estudiaba Kyron. Al llegar primero fueron al aula de Kyron. Allí dejaron la mochila de Kyron y un abrigo y ya luego fueron a otra parte del centro en el que se estaba celebrando una feria de ciencia. Kyron también participaba en esa feria con un estudio sobre las ranas de árbol. Tras dejar la mochila y el abrigo en el aula de Kyron, como les digo, van hasta el lugar donde se está celebrando la feria. Terry le saca esta famosa foto a Kyron. Allí ven un par de exposiciones más, van hasta la biblioteca, que creo recordar que tenían que entregar unos libros. Ya ellos dan otra vueltita más por el centro y ya sí que se van dirección al aula. A las 9 menos cuarto de la mañana suena el primer timbre que da aviso de que va a empezar la primera clase. A esa hora Terry decide llevar a Kyron pues a donde tiene que ir para que empiecen sus clases. Esto es algo bastante llamativo. ¿Por qué? Porque ese día, como se celebraba la feria de ciencias, iban a empezar un poquito más tarde las clases, iban a empezar a las 10 de la mañana. Igual, Terry ese día pues decidió que no, que ella dejaba allí a la hora que tenía que ser a Kyron y ella se iba. En el centro habían unas escaleras que llevaban hasta el pasillo donde estaba el aula de Kyron. Pues bien, ellos todas las mañanas echaban una carrera y ese día no era menos. Ellos echaron esta carrera y como siempre ganó Kyron. Desde el final de la escalera se veía el aula de Kyron y Terry, que iba cargada, que iba con Kiara en las manos y con el bolso y todas estas cosas, decide no acompañar a Kyron hasta la clase, sino quedarse ahí en el final de la escalera y despedirlo. Y algo importante, no esperó a que Kyron entrase en la clase. Es por eso que el último recuerdo que tiene Terry de Kyron era la parte de atrás de su cabeza, porque como les digo, ella lo despidió desde el final de las escaleras, pero no esperó a que entrase en el aula. A partir de ese momento nadie vuelve a ver a Kyron. Kyron no entra en el aula e incluso es marcado como ausente en todas las clases del día. Algo llamativo es que el centro no es muy grande, que bueno, eso no es lo más importante, pero sí que es importante que los profesores nunca, el centro en sí, nunca llamó a los padres de Kyron para avisarles de que Kyron no estaba en el centro. Esto es algo bastante extraño porque un profesor se encontró con Kyron en la feria de ciencias. Entonces es un poco extraño que faltó a todas las clases, pero sí que un profesor lo había visto en la feria de ciencias. Es algo llamativo y a mí se me hace más llamativo todavía que habiendo alguien que lo vio en el centro, nadie llamase a sus padres a decirle, oye, lo vimos aquí, pero el niño ya no está.
¿Qué hizo Terry después de dejar a Kyron? Pues bien, de 8 a 9 menos cuarto, Terry estuvo con Kyron en el centro. A las 9 menos cuarto se fue y más o menos de 9 a 9 y 10 estuvo en una tienda. Hay un ticket de esa tienda que pues demostraría que ella estuvo allí. En esta tienda no encontró lo que quería, por lo que se fue a otra tienda, la misma tienda pero en otro lugar, y allí estuvo un tiempo y las cámaras de seguridad la captan. Después de esta tienda, ella dice que pasó toda la mañana por la ciudad dando vueltas con el coche. ¿Por qué? Porque a Kiara le dolía el oído y ella pensó pues que con el movimiento del coche y demás se le calmaría. Tras esta mañana tan ajetreada de Terry, ella se supone que tiene que esperar a Kyron en su casa, que él llegaría alrededor de las 3:30 de la tarde en la guagua del colegio. Pasados 15 minutos que Kyron no llega, pues sus padres deciden llamar al centro y decir: oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está Kyron? ¿No ha salido del centro? ¿Qué ha pasado? ¿No ha llegado la guagua? ¿Qué pasa? Y ahí es cuando le dicen que es que Kyron no había estado en ningún momento en el centro y que incluso salía ausente en todas las clases. Sin esperar ni un minuto, los padres deciden poner la denuncia por desaparición. La primera teoría es que Kyron, por algún motivo, salió del centro escolar por su propia cuenta. Pero esto es algo bastante extraño. ¿Por qué? Porque Kyron dejó su abrigo y su mochila allí, donde mismo la había dejado cuando estaba con Terry. Entonces era algo bastante extraño. Igual, los padres dijeron que se le haría muy complicado que Kyron hiciese esto porque era un niño bastante tímido. De por sí, él no se hubiese ido solo del colegio, pero si se hubiese ido con alguien, tenía que ser con alguien conocido, porque como les digo, era bastante tímido. Y así es como llegan a la conclusión de que Kyron no se fue solo, que se tuvo que haber ido con alguien y que ese alguien tiene que ser conocido. Obviamente los padres, tanto Desiree como Kanye, fueron hasta el centro, vieron que estaban allí todas sus cosas, hablaron con los profesores, con la dirección del centro y demás. Y Desiree dice que se le hace bastante extraño la actitud de Terry, porque Terry está como demasiado sorprendida de que Desiree vaya hasta el centro y no se le hace algo lógico porque al fin y al cabo Kyron es su hijo. Como les decía antes, tras descartar que Kyron pues se haya ido solo, se quedan con la versión de que Kyron se fue con alguien, y en el alguien en el que piensan es en Terry. La que en principio piensa esto es Desiree, como que le llama mucho la atención y bueno, hay muchas cosas que no le cuadran que ahora iremos hablando, pero igual el resto de la familia al principio piensa que no y después empieza a pensar en ella. Vamos a ver qué cosas tenemos en contra de Terry. Terry fue la última en ver a Kyron. Igual en sus interrogatorios se contradice muchísimo y ella llega a decir que ese día en la feria ella misma había visto a alguien desconocido. Esto es algo bastante llamativo. ¿Por qué? Pues porque es obvio que había muchísima gente desconocida para ti. Estás en una feria, eso para empezar. Igual en el colegio no conoces a todo el mundo. Tal vez puedes conocer a los profesores, a los compañeros e incluso a los padres de los compañeros de Kyron, pero no conoces a todo el mundo porque es un colegio. Aunque no era muy grande, igual es imposible conocer a todos. Además, ese día era la feria de ciencia, por lo que ya quitando a todas las personas que normalmente ves en el colegio, vienen otros muchísimos familiares y amigos para ver esa feria de ciencias. Entonces hay muchísimas personas desconocidas para ti, por lo que es algo ilógico decir eso. La policía igual le dijo, vale, pues descríbeme a esta persona desconocida. Y ella no fue capaz de describirlo. Es decir, dijo que era alguien desconocido para ella y ya. Pero no eres ni siquiera capaz de describirlo. Esto es algo bastante extraño. Lo complicado del caso es que era un día en el que las puertas del colegio estaban completamente abiertas. Había muchísimas personas entrando y saliendo, familiares, amigos, padres de los niños. O sea, había muchísima gente. Además, la vigilancia pues no es la misma porque es un día de puertas abiertas. Entonces, si alguien quisiese hacerle esto a Kyron, sabía que este día era el perfecto. Terry tenía muchísimas contradicciones sobre el último momento que vio a Kyron y también sobre lo que había hecho ese día. Como les decía antes, ella se supone que salió del centro, fue a 2 tiendas y luego estuvo dando vueltas por la ciudad. Hay una teoría que dice que Terry estuvo en una isla llamada South Island. Lo siento la pronunciación, pero no sé cómo se pronuncia. ¿Por qué piensan esto? Pues bien, no hay muchas pruebas
que digan pues lo que ella hizo en esa mañana. Además, no estuvo en un lugar concreto, pero sí que hay una señal de su teléfono móvil que la marca en esta isla. Lo más curioso es que en esa isla no hay señal, entonces es algo bastante extraño en su conjunto, ¿no? No se sabe dónde estuvo, qué hizo. Hay una señal que la marca en esa isla, pero en esa isla no hay señal. Entonces es como que, como les digo, en conjunto pues todo es bastante extraño. La familia fue avisada de que este era un caso bastante llamativo, era un niño que desapareció en un colegio, entonces es algo que va a llamar mucho la atención de la prensa y de por sí pues la prensa muchas veces hace muy bien su trabajo y ayuda en este tipo de casos. Entonces la prensa iría a por ellos, les preguntarían que qué hacen normalmente, o sea, cuáles eran sus rutinas, qué hicieron ese día y demás. Pues Terry estaba completamente en contra de esto. Ella no quería, se sentía ofendida de que la gente le tuviese que preguntar que cuáles eran sus rutinas, que qué hicieron ese día, y esto era bastante extraño para la familia y para el resto de personas porque no entendían esa actitud. Los investigadores sometieron a la familia al polígrafo y Terry se negó completamente a hacérselo. Finalmente, no sé ni cómo ni por qué, terminó por hacerlo y falló 2 veces. Esto es algo bastante extraño porque normalmente el polígrafo no falla y si falla, falla una vez, pero fallar 2 es bastante extraño. Igual le pidieron otra vez hacérselo porque podría llegar a ser un fallo, entonces es algo como muy extraño y dijeron, bueno, pues te lo hacemos otra vez y así salimos de dudas, pero ella dijo que no. Y no se lo hizo. Terry se negaba a colaborar con la policía y como les digo, pues no quiso someterse a la prueba del polígrafo. Ella dijo el por qué había fallado 2 veces en el polígrafo y por qué no quería volverse a someter. Y es que ella dijo que ella tenía algo de sordera y cuando le hacía la prueba del polígrafo, la persona que le hacía las preguntas se ponía por la parte de detrás y ella necesitaba que estuviese delante de ella para poder leerle los labios. Y para ella eso es la respuesta de el por qué falló, porque como lo tiene por detrás, no lo escucha bien, no es capaz de leerle los labios y falló en las preguntas. A mí esto me parece completamente absurdo, porque si a ti te pasa esto, si tú de verdad necesitas que esa persona esté por delante, simplemente lo comunicas, se lo comunicas a los agentes y estoy segurísima que esa persona pues se pone por delante o ya mirarían cómo se hace. Pero me parece una excusa de lo más barata. Algo que llamó muchísimo la atención de la gente es la firmeza de esta mujer, pues Kyron se había criado con ella prácticamente toda su vida y pues Kyron era como su hijo, o sea, ella lo había criado y sin embargo no se le vio en ningún momento romperse, estar preocupada, o sea, parecía que nada hubiese pasado. Yo no soy mucho de juzgar este tipo de cosas porque hay veces que la persona que más llora y que está más dolida del mundo al final termina siendo el culpable o la culpable, pero es algo bastante raro. Y más raro me parece todavía si lo junto con que ella no quería cooperar con la policía. Me parece completamente raro. Es un niño que lo estás criando tú, que entiendo que lo habrás querido como un hijo porque es que lo criaste tú y aún así ni siquiera eres capaz de colaborar con la policía. Es bastante extraño. La familia se cansó muchísimo de no saber qué había pasado con Kyron, de que esta mujer no se quisiera someter al polígrafo, que no colaborase con la policía, porque es que ella era la más importante en el caso. Ella era la última en ver a Kyron. Entonces era cansino para la familia. Y lo que pasó es que Desiree tuvo que hacer un comunicado público que ella se negó en todo momento a hacer comunicado, tanto ella como la familia, pero al final se vieron en la obligación y este comunicado público fue para pedirle por favor a Terry que se sometiese al polígrafo. Terry declaró que esa mañana había estado en ciertos lugares, pero tras comprobarlos con las ubicaciones y con las llamadas de teléfono de esa mañana, se dieron cuenta de que nada cuadraba, no cuadraban las horas, no cuadraban las ubicaciones, no cuadraba nada. Algo que a mí me parece sorprendente es que en medio de esa investigación de que Kyron desaparece, un niño, es prácticamente tu niño que lo criaste tú, ella empieza a mandarse con un amigo de Kaini mensajes subidos de tono. Ya creo yo que se hacen una idea de qué tipo de mensaje. Antes de pedirle el divorcio y unas semanas después de la desaparición de Kyron, la policía se pone en contacto con Kaini y le dice pues que hay que tener cuidado
porque Terry puede tener algo que ver en la desaparición del niño, y tras esto pues ya él le pide el divorcio y se va de su casa. ¿Qué fue lo que le dijo la policía? Pues bien, la policía le dijo a Kanye que tenía que tener cuidado porque un hombre había llamado a la policía y le había dicho que, como había visto la foto de Terry por todos los lugares, se puso en contacto con la policía porque Terry hacía un tiempo se había puesto en contacto con ese hombre para contratarlo como jardinero, pero con el fin de que le quitara la vida a su marido. Obviamente, tras enterarse de eso, él decidió irse de esa casa, le pidió el divorcio y se llevó a su hija Kiara. Incluso, que para mí esto es algo bastante revelador, Kanye tiene la custodia completa de Kiara. Esto a mí me deja ver pues que la policía sabe cosas, que hay cosas en contra de Terry, porque al menos aquí en España a veces es muy complicado quitarle la custodia completa a una madre, y creo que en Estados Unidos es algo parecido por otros casos que hemos tenido en el canal. Obviamente a mí no me parece nada mal que los padres tengan la custodia completa de sus hijos, eso dejarlo bastante claro. Tanto Desiree como Kanye han dicho varias veces que ellos están seguros de que Terry fue la culpable de la desaparición de Kyron, que no saben lo que le hicieron, si le quitó la vida, qué fue lo que le hizo, pero ellos están seguros los dos de que Terry fue la culpable. Ellos llegan a la conclusión de que habría sido por odio. Desiree cada 2x3 iba a visitar a Kyron porque, como sabemos, estaba enferma. Ella no tenía toda la custodia de Kyron, ni siquiera lo tenía normalmente con ella por su enfermedad, pero sí que lo iba a visitar muchísimo. Y ella era súper bienvenida en la casa de Kanye, era la madre de su hijo y ella tenía todo el derecho a verlo cuando ella quisiera. Y ella dice que en varias ocasiones, cuando fue a estas visitas, vio como Terry trataba mal a Kyron. Además se dice que hay pruebas de esto, no sé qué son, si fotos, si vídeos, si documentos, no sé lo que son, pero dicen que hay pruebas de que Terry trataba mal a Kyron. Terry se mudó del lugar, intentó cambiarse el nombre, pero obviamente la policía no la dejó porque ella es sospechosa de la desaparición de Kyron y lo que hizo fue volver a utilizar su apellido de soltera. También se descubrió que tras la desaparición de Kyron, Terry ha sido detenida 2 veces. También se sabe que ella conoció a un hombre, empezó una relación con él, pero él la dejó. ¿Por qué? Porque él dice que Terry intentó la vida, le puso un cuchillo en el cuello. Incluso esta mujer, Terry, tiene una orden de alejamiento con este hombre. Hace unos años Desiree y Kanye dijeron que ya tenían pruebas para demostrar que Terry había sido la culpable de la desaparición de Kyron, pero no sé en qué quedó esto. Intenté buscarlo en un montón de lugares, en documentales, en todo, pero no encontré nada sobre lo que había pasado con esto. Igual la investigación y la búsqueda sigue activa y a día de hoy hay un grupo de Facebook que sigue activo en el que se encargan de difundir la desaparición del pequeño Kyron. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él o qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.